Washington Yepes y Licenia Espinel comparten un diálogo con la invitada. En Punto Noticias hablamos de... Existen cientos de médicos contagiados de coronavirus en Guayaquil, el lugar más afectado por la pandemia en Ecuador. Así lo informó el presidente del Colegio de Médicos de esa entidad, Wilson Tenorio. Además, detalló que 90 médicos y 15 enfermeras han muerto solo en esa provincia. En este contexto, desde el pasado 24 de abril, cuando el gobierno ecuatoriano dio la noticia que a partir de este lunes 4 de mayo se empezaría una nueva etapa con respecto a las medidas de cuarentena por la COVID-19, recalcando que no se volvería a la realidad anterior a la pandemia, sino que se pasaría del aislamiento al distanciamiento social, la comunidad médica y científica ecuatoriana ha mostrado su preocupación y ha expresado abiertamente su rechazo a disminuir cualquier tipo de medidas. ¿Cuál es la situación en esta transición y cuál es la situación de los médicos en el país? Doménica Villasís, pediatra de Guayaquil e integrante de la Asociación Plurinacional de Estudiantes y Graduados Ecuatorianos en Cuba, Eloy Alfaro, nos responde. Pichincha Universal. Doménica, buenos días, son las 8:11. Aparte de todo lo dicho por Diana Dávila, hay una preocupación por parte del sector médico, sector sanitario, de trabajadores sanitarios respecto de su situación, porque hay una serie de amenazas de aplicación de procesos disciplinarios en contra de profesionales de la salud que han levantado su voz, haciendo conocer cuál es la realidad del sector. Hay un médico que recién acaba de renunciar en el Hospital Eugenio Espejo de Quito, haciendo una serie de denuncias gravísimas. Hay manipulación y manejo corrupto en la compra de insumos, como el caso último de las fundas para cadáveres, es decir, un montón de cosas que envuelven a esta importante tarea que realizan los médicos. En medio de todo eso, ¿cuál entonces es la preocupación que tienen ustedes? Bienvenida, Doménica. ¿Cómo está? Buenos días. Sí, realmente la situación no solamente de Guayaquil, sino actualmente en todo el país es bastante difícil. Guayaquil como tal en estos momentos es el mal ejemplo para el mundo. Usted ve en publicaciones internacionales, nos mencionan a cada momento como a lo que no se quiere llegar debido al manejo inadecuado que ha existido con respecto a los cadáveres, sobre todo eso que ha sido lo que más ha dado la vuelta al mundo, pero además de eso, la toma de medidas sanitarias que llegaron un poco tardías para nuestra población. Haciendo memoria, teóricamente fue el 14 de febrero que entró la paciente cero al país. Sin embargo, esta paciente, como vemos ahora, la epidemiología y demás, no fue la única que ingresó. O sea, sabemos que esa fue la paciente que se conoció, que se le hizo estudios debido a que era una persona mayor, que se complicó, que terminó en terapia intensiva y finalmente falleció. Pero la gran mayoría de casos, sobre todo en personas jóvenes, puede ser hasta un 80% asintomático. ¿Qué quiere decir esto? Todos los viajes, o sea, recordemos que en la costa nosotros estábamos en épocas de vacaciones, muchas personas habían viajado a Europa, a Estados Unidos y demás, retornaban con los hijos o solamente parejas, etcétera, y se hacía el ingreso por nuestro aeropuerto, por el aeropuerto José Joaquín de Olmedo, donde no había mayores controles de seguridad. En este caso, entraron muchas personas. Tuvimos, como ustedes conocen, las personas normalmente cuando regresan de viaje se reúnen con sus familias, con sus amigos, hacen fiestas, etcétera. Y toda esta situación pasó que cuando ya se declara la cuarentena, realmente el nivel de contagio que había en Guayaquil era bastante grande.
que eso lo podemos ver precisamente por las estadísticas. Actualmente el país reporta hasta el día de ayer, 3 de mayo, una cantidad de 29.538 casos positivos entre pruebas rápidas y pruebas PCR que se han realizado alrededor del país. No obstante, reportan todavía que existen 16.222 muestras pendientes, es decir, que todavía no estamos con el nivel que debiéramos tener para poder precisar y decir exactamente la situación epidemiológica del país. Pero la situación más preocupante viene a ser en la parte de los fallecidos. Vamos a ver que nos reportan 1.564 fallecidos comprobados con prueba positiva y 1.312 que son probables. Es decir, que en total tenemos 2.876 fallecidos nacionales, muy probablemente relacionados con la enfermedad. Sin embargo, solamente en el registro civil del Guayas tenemos un desfase de alrededor de 7.365 fallecidos que se deben relacionar precisamente con la epidemia de COVID. Obviamente hay varias circunstancias que deben tenerse en mente. O sea, por ejemplo, cuando uno debe bajar las medidas para poder en una población decir es momento de cambiar de semáforo, de poder atenuar un poco las medidas que se están haciendo de aislamiento, debiéramos cumplir todos los parámetros que nos dice la OMS, que empieza por una transmisión controlada. Nosotros con estadísticas, y eso lo dice todo el gremio médico, con estadísticas que aún no están verificadas, con 16.000 pruebas que todavía están pendientes de análisis, con un desfase de fallecidos y demás, no podemos pensar que nuestras pruebas, que nuestra estadística realmente sea la adecuada como para tomar una medida. Por ejemplo, veíamos en el informe que se envió de manera nacional a todos los COE para que en cada cantón tomen su decisión a qué color iban a cambiar el semáforo, pues vamos a ver que solo en la provincia del Guayas hay cantones donde reportan 30, 40 casos y sabemos por nuestros compañeros, por sus trabajadores, que tienen más de 100 fallecidos en esos lugares. Y hablamos solo de fallecidos y no estamos hablando de casos. Por supuesto, si no tenemos las pruebas para realizarle a los pacientes, no podemos saber cuál es la estadística nacional. Y lo más preocupante es que teóricamente se deben hacer las pruebas a todos los pacientes que estén graves, a todos los pacientes que estén ingresados en un sistema de salud y aún así, a pesar de estar ingresados, ya sea público o privado, no todos tienen realizadas las pruebas. La gran mayoría de pruebas rápidas que se han realizado o de pruebas que son solamente miden el IgG, el IgM, que es para ver la respuesta inmunológica del organismo, para ver si uno ha tenido o no ha tenido la infección, la mayoría de personas las están realizando de forma privada. Es decir, sería ideal que el Ministerio de Salud Pública, una vez que tenga esos resultados, contacte con esas personas, busque hacerles la prueba PCR para tener el diagnóstico definitivo, si realmente esa persona está contagiada o no, si está infectante o no, y hacerla parte del control epidemiológico, porque la gran mayoría de personas que salen positivas porque están ingresadas en un hospital, porque se hicieron la prueba particular y demás, en ningún momento han ido a sus casas o los han llamado por teléfono para poder hacer el control epidemiológico y saber si sus familiares, sus hijos, sus padres, etcétera, tienen también o no la infección. Porque entonces tendríamos un paciente y probablemente alrededor de esa persona hayan 5 personas más infectadas que no estén contabilizadas en ninguna parte. Son las 8 de la mañana con 18 minutos. Doménica, buenos días. Estamos conversando con Doménica Villasís, pediatra de Guayaquil e integrante de la Asociación Plurinacional de Estudiantes y Graduados Ecuatorianos en Cuba, denominada Eloy Alfaro. Doctora Villasís, usted mencionó las 6 recomendaciones que establece la Organización Mundial de la Salud para dar este paso del aislamiento al distanciamiento y por todo el escenario que usted nos ha narrado, evidentemente nosotros todavía no estamos preparados. ¿Cuál es el número ideal de pruebas PCR que se deberían estar ya tomando en los diferentes puntos donde hay mayor número de casos para poder tener una estadística más cercana a la realidad y que eso nos permita o les permita a los municipios, a los COEs cantonales tener una información confiable y en base a esa información confiable tomar decisiones? Claro, esto depende mucho de con quienes nosotros nos queremos parecer. Por ejemplo, vamos a suponer que en lugares como en Europa, en Italia, en España, la cantidad de pruebas tomadas normalmente estaba en un 13-14% con respecto a la población total.
No obstante, en países tal vez como Estados Unidos, las cantidades de pruebas no llegan a ser el 8%. O sea, depende a quién nos queremos parecer, pero sabemos, por ejemplo, Estados Unidos tiene desbordada la epidemia y ya este fin de semana abrieron, playas estaban llenas y demás. Entonces, estamos viendo que debemos estar más parecidos a los que realizan un manejo más adecuado. Si nos comparamos con Nueva Zelanda, por ejemplo, que hizo prácticamente un tamizaje a toda la población, o Islandia o otros países que estamos viendo que tienen prácticamente controlada la pandemia, nosotros podemos decir que nuestro nivel de pruebas, que no llega a ser ni el 5%, está muy por debajo de lo que deberíamos tener. Ahora, ahí prima los conceptos con los que se manejan las prioridades en cuanto al tratamiento de la pandemia, porque hay en el sector empresarial un concepto que se está manejando ya a través de los grandes medios, que se denomina, o que ellos lo denominan el distanciamiento productivo, que claramente trata de enfocarle a la ciudadanía un nivel de conciencia para que retorne nomás a las actividades sin tomar en cuenta que todavía es necesario, por ejemplo, profundizar en los cercos epidemiológicos, porque los casos asintomáticos son los que contagian. Lo acaban de reconocer las propias autoridades. Si no se fortalece el cerco epidemiológico, es imposible que se esté promocionando como lo hacen y de manera irresponsable varios periodistas o conductores de televisión el distanciamiento productivo. Es decir, vengan nomás a trabajar. Todo esto le pido, por favor, Doménica, que analice desde su experiencia, de su experticia. Por supuesto. Hay varias cosas. Vamos a empezar por los equipos de protección. O sea, el nivel sanitario como tal no tuvo a tiempo, sobre todo aquí en la provincia del Guayas, el acceso a estos equipos de protección personales. Vamos a ver que cuando llegaron en la segunda quincena de marzo, cuando ya estaban los casos aumentando, cuando ya se veían fallecidos, y normalmente el fallecido no ocurre en el primer día de síntomas, normalmente ocurre ya en la segunda semana o inicio de la tercera semana inclusive, más o menos entre el día 10, 14, 16, es que sucede el fallecimiento del paciente. Entonces, si empezamos con medidas de protección, cuando vemos un incremento de los fallecidos, tenemos 2 semanas de atraso en que no estábamos utilizando la medida de protección adecuada. Vamos a empezar por allí. Si hablamos de los sistemas de salud, sobre todo los de la provincia del Guayas, vamos a ver que hay una gran cantidad de afectación de la parte médica, médicos, enfermeros, técnicos, licenciadas, terapistas respiratorios, odontólogos, etcétera, que ya los colegios médicos han sacado las estadísticas y sabemos que hay más de 2.000 casos alrededor del país y la gran mayoría de la provincia del Guayas, por la situación que habíamos comentado inicialmente. Entonces, tenemos un sistema sanitario que en estos momentos tiene más del 50% en baja, porque está enfermo, porque todavía tiene una PCR positiva y puede transmitir, porque todavía tiene síntomas o porque ha fallecido. O sea, todas estas circunstancias han afectado y ha disminuido la fuerza de trabajo y por eso es que se han contratado más médicos y se ha traído médico y personal sanitario de otras partes. Pero estamos en esta situación. Ahora, ¿qué protección debemos utilizar? O sea, por ejemplo, para evitar el contagio, no todas las mascarillas son eficaces. Vamos a ver que lo ideal es que todas las personas estuvieran con una mascarilla, pero las mascarillas caseras generalmente no ofrecen una protección adecuada. Protegen sobre todo de la transmisión por parte de las gotitas que expulsamos al momento de hablar, pero si está un paciente infectado con síntomas y estornuda, tos, etcétera, este tipo de aerosoles que se generan normalmente sí pasan, por ejemplo, las mascarillas que son de tela. Entonces, las mascarillas quirúrgicas ofrecen un poco más de protección. Las mascarillas N95 tienen una protección mucho más adecuada, que es la que utiliza el personal sanitario. Pero si en el país no se ha distribuido, no se le ha entregado como se hizo en China, que se le entregó a toda la población para que puedan ir a hacer las compras, para que puedan ir al trabajo y demás, vamos a ver que la gran mayoría tiene mascarillas que no son las adecuadas, que igual pueden facilitar el contagio y por lo tanto van a ir a su centro de trabajo con una mascarilla inadecuada y pueden contagiarse. Ahora, el transporte. Ahí viene la otra parte. Ustedes han visto las imágenes de la metrovía de Guayaquil, llenas, hacinadas.
pero también hay un estudio que dice que más de 50 choferes y trabajadoras de la Metrovía han fallecido en Guayaquil. Eso está reportado también. Entonces sabemos que este personal no ha tenido las medidas de protección adecuadas. Lo mismo personal del municipio que se encarga de recogida de cadáveres. También hay pacientes fallecidos y personas que se contagiaron asociados a estar en el transporte de los cadáveres. Entonces, si no tenemos las medidas de protección adecuadas y queremos empezar a trabajar, los lugares de trabajo no están preparados tampoco. El distanciamiento social es una utopía. O sea, si nosotros teóricamente las empresas debieran facilitar un expreso, pero que también no debe ser, bueno, porque les doy un expreso, entonces en una furgoneta van 20 personas, porque igual están hacinadas, igual están una al lado de la otra. O sea, se supone que igual el transporte debiera contemplar estas medidas preventivas para evitar el contagio. O sea, realmente no estamos preparados para esto, ni los centros de trabajo están preparados para poder iniciar ni al 50% de sus capacidades su función por las cuales ellos están habilitados. Doctora Villasís, el alcalde de Quito, Jorge Yunda, ha señalado al 26 de mayo como una fecha sin duda muy importante en cuanto al conocer el tope máximo de casos de coronavirus, la denominada curva. ¿Usted cree que esa fecha en lo que tiene que ver con Quito se pueda cumplir, que podamos conocer que ese va a ser el punto máximo de contagio, eso en lo que refiere a Quito? Y con lo que usted mira en Guayaquil, ¿cuándo podría ser esa fecha clave para conocer si ya se llegó o no a esta curva en la que se supone vamos a empezar a descender? Bueno, eso depende de muchos factores. Como decíamos, las estadísticas nuestras, por ejemplo, en Guayaquil no están adecuadas. Se dice que por la cantidad de fallecidos que ha tenido la provincia del Guayas, probablemente un 50% de la población ya haya estado expuesta al virus, haciendo un cálculo en referencia a las estadísticas internacionales, hablando máximo de un 5% de contagiados, o sea, un 5% de los contagiados fallecen. Tomando en cuenta esas medidas, se pudiera hacer una extrapolación y decir que casi el 50% de la población de la provincia del Guayas ya ha tenido contacto y tal vez haya regenerado o no su respuesta inmunológica y ya sea inmune. Eso no lo sabemos tampoco. Entonces, depende de este tipo de estadísticas para poder uno determinar si ya llegamos al pico máximo de contagio o no. En el caso de Quito, de acuerdo a las estadísticas propias que ellos van llevando, consideran que para finales del mes de mayo van a llegar a la curva máxima de contagios. Sin embargo, ya estábamos viendo en el informe que realiza el municipio de Quito que ya reportan fallecimientos en los hogares, por ejemplo, que ya en estos últimos días han tenido que ser recogidos en sus hogares algunas personas que habían fallecido producto del COVID. Entonces, se está pasando etapas, hay momentos en que la curva puede acelerarse y verse de pronto este punto máximo de casos antes de lo que se está planificando de acuerdo a la toma de medidas de la población. Por ejemplo, aquí en Guayaquil, toda la semana pasada que ya se habló de que iban a disminuir las medidas, de que ya se iba a cambiar de semáforo, aunque no se lo ha hecho y seguimos en semáforo rojo, vemos que aumentó el tráfico vehicular. Se supone que, por ejemplo, fin de semana, que solamente puede circular salvoconductos. Uno como médico transportándose a su sitio de trabajo, veía que había una cantidad de carros exorbitante en horas de la mañana, el día sábado, que se supone que no circula nadie. Entonces, ahí nos damos cuenta de que la población ha relajado, oyendo lo que dice. Es evidente que nadie quiere seguir en cuarentena, todo el mundo quisiera volver a lo que fue antes, volver a enero, volver a febrero, pero eso es imposible. O sea, incluso ya nos lo dice la Organización Mundial de la Salud, cuando pase todo esto, lleguemos al punto máximo de casos y podamos empezar a bajar las medidas sanitarias, igual la realidad que vamos a vivir no es la que teníamos antes. Se habla de que las medidas de distanciamiento social, que las medidas de protección individuales, el uso de mascarillas y demás, deben mantenerse probablemente todo este año y el próximo año también, porque ustedes saben que puede haber también una segunda oleada, que es lo que se está viendo en algunos países, y es lo que estamos pensando que puede suceder acá en Guayaquil, que esperemos no sea así, pero si vemos que hay más gente en las calles, que hay más personas que están no tomando en cuenta todas las medidas de protección necesarias en los mercados, en los supermercados y demás, vamos a tener un mayor índice de contagios.
Y el estar asintomático no significa que sea negativo, puede ser que sea positivo y está contagiando al resto de personas. Una última cosa de mi parte, doctora. El ministro de Salud dijo que al menos un 80% de la población se va a contagiar en algún momento del coronavirus. Pero lo más alarmante, y yo no quiero ayudar a esa alarma, sino que quiero pedirle un criterio suyo, es que dijo que el 2% fallecerá. Y usted acaba de decir una cosa bien grave. Dice que al menos el 50% de la población de Guayaquil podría haberse ya contagiado. Si tomamos en cuenta lo que dijo el ministro de Salud, ese 2% de ese 50% va a fallecer. No trato de alarmar, pero trato de que se aclaren las circunstancias de lo grave de la situación. Por eso le pregunto esto, doctora. Claro, cuando uno habla sin tomar los números reales, puede pasar esto, porque si yo le digo un 2% va a fallecer, uno piensa, bueno, un 2% no es mucho, tienes un 98% que va a estar bien. Pero cuando lo extrapolamos a los datos de nuestro país y sacamos una proporción, vamos a ver que no es poca cantidad de personas un 2%. Entonces, si bien es cierto que es probable que en algún momento gran parte de la población esté infectada o haya tenido contacto y haya generado anticuerpos, etcétera, precisamente todas las medidas de aislamiento, de distanciamiento y demás son para evitar que estos contagios sucedan en el menor tiempo posible, porque ya lo decíamos, un 2% de personas que fallecen, un 5% de personas que necesitan cuidados intensivos, no tienen cabida en el Sistema Nacional de Salud, o sea, el número de camas que tenemos para casos graves, o sea, de ventiladores, porque no es solamente tener un respirador, porque esa es otra respuesta que se ha dado, vamos a construir ventiladores, la Politécnica va a construir respiradores para ayudar y demás, y es verdad, ayuda, pero no es solamente tener la maquinaria, es también tener el personal capacitado, porque un paciente en terapia intensiva prácticamente requiere una enfermera para solo ese paciente, una enfermera por 2 pacientes, por 3 pacientes, por 4 pacientes. Y la realidad es que estamos teniendo un médico y una enfermera para 10, 15 pacientes. No es lo mismo los cuidados médicos que va a requerir una persona si tiene el personal sanitario que le corresponde o si estamos viendo salas hacinadas donde tienes un paciente al lado de otro, como ha pasado en otros países, como está pasando en Estados Unidos, que tienen en New York, en el Central Park, tienen tiendas de campaña donde están los médicos, donde están atendiendo y están en condiciones que tal vez no son las óptimas, pero están dando una respuesta por la cantidad de casos que se han presentado. Es lo mismo que puede suceder en nuestro país y de hecho fue lo mismo que sucedió en Guayaquil en la segunda quincena de marzo, primeros días de abril. Se dice que el 4 de abril fue el pico máximo por la cantidad de fallecidos que hubo en ese día. Entonces vamos a ver que si desbordamos el sistema de salud, la cantidad de fallecidos va a ser mayor, no solamente de un 2%, sino puede llegar hasta un 5%, porque no se le pueden brindar las atenciones adecuadas que requiere ese paciente. Igual tenemos un paciente diabético, hipertenso, un paciente VIH, un paciente nefrópata, un paciente que necesita hemodiálisis. Y son servicios que desgraciadamente no se están dando al 100% como corresponden, debido a que muchos lugares han tenido que cerrar por contagio de su personal, por falta de médicos, por contagio a nivel de los pacientes que se están haciendo hemodiálisis, etcétera. Entonces son pacientes que si no están recibiendo su tratamiento, que si no están tomando su medicación, son mucho más susceptibles de fallecer y entonces esa cantidad total de fallecidos no solamente son por COVID, sino también asociados a todo el déficit que va a haber en el sistema de salud, producto de que estamos focalizados a la pandemia. Ustedes saben que aquí en Guayaquil muchos de esos fallecidos pueden haber sido también por dengue, porque justo estábamos en una epidemia de dengue importante, que ya ahorita no se está contabilizando, que ahorita no se está sacando la estadística de esos casos, pero incluso puede haber coinfección, puede haber dengue junto con COVID. Por supuesto, esa persona tiene más probabilidades de complicarse y de fallecer. Doctora Villasís, para finalizar, ¿se ha mejorado ya el tratamiento en cuanto a los cadáveres en Guayaquil? Y de su experiencia, de lo que ha conversado con sus colegas, ¿cuáles son las provincias que todavía tienen un inminente peligro en cuanto a esta situación de crisis sanitaria generada por el coronavirus?
Claro, realmente sí, la situación en Guayaquil ha mejorado, pero como vemos en los datos del registro civil, realmente es que han disminuido el número de fallecidos. O sea, ahorita estamos pasando a un número de fallecidos aceptable que no desborda el sistema de salud. Lo mismo decía justo el fin de semana el alcalde Yunda, que ellos hasta el momento la cantidad de fallecidos que han presentado en los hogares no desborda sus capacidades para el manejo. Y entonces eso nos dice no que no existe la epidemia o que ya hemos rebasado la epidemia, sino que en estos momentos está controlado, que es muy diferente. Es decir, si bajamos las medidas, vamos a desbordarnos nuevamente y vamos nuevamente a vivir lo que ya la pesadilla que tuvo Guayaquil en estos días finales de marzo, inicios de abril. Las provincias que están más afectadas, o sea, vemos, por ejemplo, la provincia de Santa Elena. O sea, los alcaldes de Santa Elena, incluso llorando, decían que ellos no pueden dar porque no tienen la suficiente capacidad resolutiva, no tienen los fondos necesarios para poder realizar todas las medidas que debieran llevarse en sus municipios y por eso pedían que no cambiara el semáforo y mantenerse en rojo. Pero cuando se analizan las estadísticas nacionales, ellos también han tenido un incremento importante en el número de fallecidos con respecto a la media normal que presentaban en la provincia de Santa Elena. Manabí está padeciendo esto también. La provincia de Los Ríos también lo presenta, aunque en menos cantidad. Y Pichincha está comenzando en estos casos. Entonces, tenemos que tener cuidado no solo en estas provincias que ya estamos viendo un desbordamiento del número de fallecidos, sino en general en todo el país. Porque sabemos que somos un país pequeño, que se moviliza, que para tener comercio, etcétera, siempre va a haber movilización de personas. Y una de las cosas que nos preocupaba mucho era si por el semáforo hay provincias que están en rojo, hay provincias que están en amarillo o en verde, las que están en verde trabajan y demás, sí va a haber una migración, o sea, las personas van a tratar de alguna manera, aunque se supone que no hay transporte interprovincial, no hay transporte que permita que se movilice de un lado para otro, pero las personas van a buscar. Ustedes han visto las imágenes de que en camiones donde se trasladan frutas, donde se trasladan alimentos y demás, había personas escondidas que estaban tratando de trasladarse de un lado a otro, incluso de trasladar cadáveres para poder enterrarlos en otro lado. Entonces, es una situación complicada. Realmente la población económicamente está mal, necesita una reactivación de la economía, que esto debe venir a través de la inyección de capitales, no tanto de bajar las medidas, sino más bien de alguna manera buscar aumentar los capitales y no más bien la huida de capitales, la corrupción en la compra de mascarillas, la corrupción en todas las cosas, y aumento de medidas, de impuestos y demás para que lo pague el pueblo, que además está sin trabajar. Entonces es bastante difícil el manejo que hemos tenido hasta el momento. Nuestra situación es alarmante, no podemos decir que ya hemos salido de esto. Como les decía, probablemente Guayaquil ha tenido una tasa de contagio mucho más elevada de lo que pensamos por la cantidad de fallecidos que hemos tenido hasta el momento. Sin embargo, eso no quiere decir que no pueda venir una segunda oleada o una tercera oleada después a eso. Las medidas no pueden bajarse. Hay que buscar la forma de que realmente los centros de trabajo estén preparados para eso, pero definitivamente el país no está preparado para poder pasar a otra fase que no sea la de mantenernos en semáforo en rojo. Doctora Villasís, para finalizar, ya una última inquietud. Usted es pediatra. ¿Cómo está la situación de los niños en esta crisis sanitaria generada por el coronavirus? ¿Existe la posibilidad de que se presenten, como en Europa, casos de infecciones que se han relacionado al coronavirus, infecciones respiratorias por las que han muerto varios niños en el viejo continente? ¿Existe esa posibilidad que eso ocurra acá? Bueno, posibilidades tenemos todas, ¿no? Pero no hay que ser alarmistas. O sea, por ejemplo, justamente el fin de semana Italia subía sus estadísticas con respecto hasta el 28 de abril de cómo había sido el comportamiento en pediatría del COVID. Entonces, ellos nos decían que de todos sus casos que han presentado hasta el momento, solo un 1% fue población pediátrica. La gran mayoría asintomáticos. Un porcentaje que estuvo ingresado presentaron complicaciones que requirieron ventilación, terapia intensiva, pero solo en un 1%. De ese 1% total de casos que tuvieron. E Italia no reporta fallecidos menores de 18 años. En el caso de España, por ejemplo, ellos sí tienen fallecidos, pero también en un porcentaje muy bajo. No estamos hablando de un porcentaje muy elevado tampoco. Y la gran mayoría de niños permanecen asintomáticos o con cuadros leves como cuadros catarrales, ¿no? Fiebre, estornudos, tos y demás, sin llegar a una insuficiencia respiratoria en la mayoría de los casos.
Incluso en estas últimas semanas, tal vez eso es lo que usted me preguntaba, se había dado una alerta de casos extraños, de casos parecidos a Kawasaki, que es un tipo de enfermedad no frecuente, que tiene que ver mucho con esta cascada inflamatoria que se desencadena por el COVID. Sin embargo, nos decían también que esos son números muy bajos, que todavía no se sabe una relación estrecha que tenga y que permanece en estudio. Estamos hablando de una enfermedad nueva, una enfermedad que recién estamos conociendo desde diciembre y por lo tanto saber todas las complicaciones a largo plazo va a ser un poco complicado. Sin embargo, o sea, la tranquilidad es que sí, la gran mayoría de pacientes pediátricos no presentan mayores complicaciones y de hecho son los principales transmisores, pues como están asintomáticos o con pocos síntomas, van a transmitirle a los abuelitos, a demás personas, etcétera. Por eso sí se recomienda el aislamiento de los niños, que no ingresen, que todavía no se puede estar en una institución educativa y demás, porque las tasas de contagio van a ser más altas. Por supuesto, siempre hay que tener cuidado con la población más susceptible. Estamos hablando de niños con enfermedades crónicas, con cardiopatías, que presentan ya problemas respiratorios de base, etcétera. O sea, son pacientes que pudieran tener un poquito más de riesgo. Sin embargo, hasta ahora lo que se ha visto internacionalmente es que la mayor cantidad de casos pediátricos no tienen mayores complicaciones. Muchísimas gracias, doctora Villasís, por su información, por el tiempo que nos ha brindado en la primera entrega de Punto Noticias. La doctora Doménica Villasís, pediatra de Guayaquil, integrante de la Asociación Plurinacional de Estudiantes Graduados Ecuatorianos en Cuba. Muchas gracias. Radio de Paz, hecha por ciudadanos para ciudadanos. Punto Noticias.